Empezamos nuestro recorrido musical con la obra Missa Pangelingua, del autor Josquin de Prez, data del año 1515. Este texto es una glorificación de la Eucaristía a la que se hace referencia mediante la doctrina de la transubstanciación, que es el pan verdadero convierte en carne su palabra y el vino puro en sangre de Cristo, y la proclamación del nuevo rito como símbolo del Nuevo Testamento frente al Antiguo. Ahora bien, ¿cómo explicamos esta obra? Se despliegan las 4 desembocaduras del apartamento y entretejo la indefinición de la incertidumbre que me asedía. La figura central de la escuela franco-flamenca, Desprez, es el pionero de la música vocal polifónica, estilo que ronda la perfección, técnica y expresión magistrales de influjos determinantes en composiciones del barroco retomadas del siglo XX. Ahora bien, la técnica usada es una estructura en una serie de transiciones que surgió como una evolución natural de la técnica del cantus firmus. Este tenía un sonido bastante cuidadoso en la mayoría de las líneas, con un equilibrio entre voces bien planteado, remarcando con bastante diafanidad el texto, una visión del fraseo en arco que permitió escuchar los detalles más interesantes de las distintas líneas. Como segunda pieza musical tenemos La Fábula de Orfeo, que traducido es la ópera de Orfeo, hecha por Claudio Monteverdi en el año 1607 en Mantua, Italia. Esta obra se basa en la leyenda griega de Orfeo y cuenta la historia de su descenso al Hades y su infructuoso intento de traer de vuelta a su novia muerta Eurídice al mundo de los vivos. Orfeo y la ninfa Eurídice están profundamente enamorados. El día de su boda, Eurídice sufre un intento de rapto por parte de Aristeo, un pastor rival de Orfeo. Ella escapa, pero en su carrera pisa inadvertidamente una víbora que le muerde un pie y le provoca la muerte. Abatido por su pérdida, Orfeo decidió viajar a los infiernos, de los que ningún mortal había retornado jamás, para lograr estar frente al dios Hades y rogar que le sea devuelta a su esposa. Monteverdi utilizó una plétora de instrumentos, poco usual para la época, entre violas, violines, flautas, oboes, cornos, trompetas, trombones, claves, arpas y 2 órganos pequeños. Avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos al año 1716, con la obra Judita triunfa sobre la barbarie de Holofernes de Antonio Vivaldi, hecha en Venecia, Italia. Este oratorio posee un importante trasfondo político que explota a conciencia, ya que fue escrita en homenaje a la victoria sobre los turcos tras una larga contienda entre Venecia y el Imperio Otomano, y que finalizó con la firma de la denominada Paz de Passarowitz en 1716. El rey asirio Nabucodonosor II envió un ejército contra Israel para exigir tributos no pagados. El ejército que manda el general Holofernes pone sitio a la ciudad de Betulia y está a punto de conquistarla. La joven viuda judía, Judita, va al campamento asirio para implorar piedad. Holofernes se enamora de ella. Después de un rico banquete donde bebe mucho vino, se duerme. Judita le corta la cabeza, huye del campo enemigo y vuelve victoriosa a Betulia. Las técnicas usadas en esta obra son la sección de cuerdas había sido preparada por Vivaldi, mientras que los vientos venían con la sólida base de un Gasparini que durante su cargo exigió los instrumentistas más cualificados. El compositor contempla una amplia y rica plantilla orquestal, integrada por cuerda frotada, conjunto de violas, viola de amor, triorbas, mandolina, flautas, oboes, caramillos, trompetas, órgano, timbales y clave. Seguimos con la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, en el año 1727, realizada en Leipzig, Alemania. Esta obra presenta el sufrimiento y la muerte de Cristo según el Evangelio de San Mateo. El texto del Evangelio de San Mateo, capítulos 26 y 27, es cantado literalmente por el escritor del Evangelio, Mateo, y las personas de la trama. En la Pasión según San Mateo, Bach trabaja con diversos símbolos musicales. Es así que las palabras de Cristo siempre son acompañadas por tonos largos de las cuerdas que se utilizan como símbolo de lo divino, mientras que los demás caracteres solo son acompañados por el bajo continuo. Únicamente cuando Cristo pronuncia sus últimas palabras, las cuerdas callan. Cristo se ha convertido en hombre.
Las técnicas en esta obra están escritas por 2 coros, cada uno formado por un grupo de 4 voces, soprano, contralto, tenor y bajo, y un grupo de instrumentos, 2 flautas, 2 oboes, oboe d'amore, cuerdas y bajo continuo. Seguimos con el autor Giovanni Battista Pergolesi, con su obra La Serva Padrona en el año 1733, realizada en Nápoles, Italia. Esta obra surge como una obra cómica breve para entretener al público entre los actos de una ópera seria en Nápoles. Años más tarde se convirtió en el emblema de quienes luchaban contra la realeza en París. La criada Serpina se encarga del cuidado de la casa de su patrón Umberto, un rico y malgeniado solterón. Cuando éste anuncia su intención de casarse, Serpina asegura que será ella quien se convertirá en la esposa de Uberto y en la dueña absoluta de la casa. Primero, le demuestra a Uberto que ya no puede prescindir de ella. Luego, aparenta que va a casarse y le presenta a su supuesto novio, que no es más que el criado mudo Vespone disfrazado de militar. Finalmente, Serpina le pone a su patrón un ultimátum: o le paga 400 taleros de dote o se casa con ella. Y Uberto elige el matrimonio, convirtiéndose así la sirvienta en patrona. Esta es una obra maestra de gracia y ligereza, sin mencionar el placer de dejar embriagar por el timbre vibrante de Donato Di Stefano y la deliciosa Patricia Bichiré, que interpreta con brillantez a la traviesa y maliciosa Serpina. En el año 1749 se estrena la obra Música para los Reales Fuegos de Artificio, de Georg Friedrich Händel. Esta es la música para los reales fuegos artificiales, un último, estupendo homenaje a un mundo político y social que por los siglos y siglos había sustentado, en las buenas y en las malas, el destino de Europa y sus colonias. Esta obra es una composición orquestal de Georg Friedrich Händel. Fue hecha por encargo de Jorge II de Gran Bretaña para acompañar a los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Green Park, Londres, el 27 de abril de 1749. El motivo fue la celebración del final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del Tratado de Aquisgrán. El sonido es inusual por sus colores y su energía. La partitura original fue compuesta para una gran orquesta que incluía 24 oboes, 12 fagotes, incluyendo un contrafagot, 9 trompetas, 3 pares de timbales y un número no especificado de cajas. Ahora tenemos Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, de Joseph Haydn, en el año 1787, realizada en Londres, Inglaterra. Haydn mismo explica que en esta carta, como se tocaba la obra en su versión orquestal y de cuarteto, independientemente de la liturgia, estas sonatas están escritas sobre las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. En su versión de cuarteto, esta obra sale de vistosos colores orquestales y reclama un oído atento para poder captar las sutilezas que Haydn puso en relación con la palabra. El patos de la introducción evocando Cristo no solo como dolor, sino como Señor del universo. La composición de Haydn en las 7 palabras existen 3 versiones escritas por el mismo compositor, como oratorio en versión para orquesta y en versión para cuarteto. Del gran maestro Wolfgang Amadeus Mozart tenemos su obra La Flauta Mágica, compuesta en 1791. El significado más obvio es el triunfo del bien sobre el mal. La más profunda es el camino hacia la iluminación, hacia el conocimiento. Aquí es donde entra todo el simbolismo masónico de la flauta mágica. Cuando Mozart estrenó la flauta mágica tenía 35 años, en el año 1791. Emanuel Schikaneder, conocido actor, escritor y empresario teatral, entre otras actividades, propone a Mozart la posibilidad de colaborar para hacer una ópera juntos. Ni Mozart ni Schikaneder estaban pasando por un buen momento económico y pensaron que de esta manera podrían salir adelante. Representa no solo la perfección en la carrera corta y genial de Mozart, sino la síntesis universal de la variedad de géneros musicoteatrales conocidos hasta la fecha. El oratorio, el lirismo italiano, la ópera buffa, la tradición folclórica alemana, el vodevil,
todo unido magistralmente en un cuento de hadas que supera, como en ninguna otra obra, las diferencias ancestrales entre la música y el teatro. Aparece nuevamente Joseph Haydn, con su sinfonía número 101 en re mayor, El reloj, del año 1794, realizada en Londres, Inglaterra. Su título popular proviene de las corcheas del movimiento lento, andante, que se suceden acompasadamente con la regularidad de un reloj. El primer movimiento de la sinfonía número 101 se inicia con una introducción lenta, procedimiento típico del compositor austriaco. Sin embargo, esta introducción no es tan profunda o dramática como las de otras sinfonías suyas. De hecho, hay en ella algo dulce y noble, asociado sin duda a la luminosa tonalidad principal de la obra. En su indispensable trío central, la flauta vuelve a tener una presencia destacada, frente a la que el compositor propone breves episodios de una orquestación más densa. Concluye con un movimiento vivaz pero delicado, caracterizado en su inicio por una orquestación ligera y transparente. La obra está compuesta para 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y sección de cuerdas. La obra tiene una forma estándar de 4 movimientos: adagio, presto, andante. Terminamos esta línea del tiempo con la obra Pierrot Lunaire, del autor Arnold Schönberg, del año 1812. La pieza, a pesar de su novedad de inspiración, se originó como un encargo a la antigua usanza, uno más en el tesoro de paradojas de Pierrot. Esta obra, inspirada en el ambiente del cabaret vienés, consiste en 3 grupos de 7 poemas. En el primer grupo, Pierrot canta sobre el amor, el sexo y la religión. En el segundo, sobre la violencia, el crimen y la blasfemia. Y en el tercero, sobre su regreso a casa en Bérgamo, con su pasado acechándolo.